Continuamos en este recorrido extraordinario de escritores de todos los tipos, de todos los géneros, de todos los niveles. Y cada uno nos alimenta de una manera diferente. Cada uno tiene una historia que nos atrae, que nos atrapa, que a unos les llama más la atención que a otros. Pero también exploramos ese universo que cada uno tiene, esa forma en que llegan a la escritura y nos demuestran que no es tan difícil para, de cierta manera, pero que también tiene su misterio, tiene su asunto oculto. Y cada vez que entrevistamos a uno de estos escritores, descubrimos algo completamente nuevo. Es- Está con ustedes Wilson Sarria y les doy la bienvenida al episodio del día de hoy. En este espacio exploraremos el fascinante mundo de la escritura. Además tendremos invitados especiales que compartirán sus experiencias en el mundo de la escritura. Guiones, libretos e historias con Wilson Sarria. Estoy aquí con Shulock, él se hace llamar así, ese es su seudónimo, y le doy un cordial saludo. Bienvenido a Guiones, libretos e historias. Muy buenas, Wilson, ¿cómo andás? Muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias por la oportunidad también. Acá estoy, Yulox, me pueden decir Julián también, como ustedes quieran. Y acá estamos, dispuestos para hablar. Ya me preparé un mate, aunque acá son las 9 de la noche, y estamos listos para lo que venga. Sí, en algunas partes se toma el café, aquí en Colombia hay algunas partes que hacen el tintico con panela, que es como un endulzante, pero allá es el mate. Acá es Y el el mate y mate, se toma a cualquier hora y no hay ningún problema. Yo lo tengo a mi lado mientras estudio, mientras trabajo, mientras escribo, para todo. sí, yo he probado el mate, muy rico. Tenía un amigo que lo había traído y me compartía, me pareció interesante, muy rico. Hay muchas personas aquí que no les gusta mucho, pero a mí me pareció chévere. Hay que adquirir el gusto primero, pero al principio es muy amargo, pero una vez que lo enganchás no paras. Bueno, cuéntanos, Shulux, ¿tú a qué te dedicas en el mundo real? O sea, ¿o escribes 100%? ¿Qué haces? No escribo 100%, más bien escritura en realidad es un hobby, se podría decir. Lo hago cuando tengo tiempo, cuando tengo ganas, o cuando se me ocurre alguna idea. Pero en realidad yo en el mundo real soy estudiante de informática y también trabajo en el campo de la informática, en el campo de la ciberseguridad. Se podría decir que soy hacker, si querés decirlo. Em, y ya eso es el quinto año que estoy en mi carrera, así que se podría decir que ese es mi lado principal en vez de la escritura. Pero también es algo que siento que es muy lindo compartir con el mundo y que es muy lindo desarrollar porque se conoce mucha gente interesante además y está muy lindo. Bueno, ¿y cómo comenzaste entonces tú en el mundo de la escritura? ¿Cómo te llamó? ¿Cómo fue tu primer encuentro con ese mundo? Claro. Bueno, yo siempre recuerdo que cuando estaba entre la escuela primaria y la escuela secundaria, en nuestro colegio leíamos muchas novelas. Y yo era el típico que agarraba el librito y se lo ponía a leer en el medio de una clase que no le gustaba o en algún recreo que no tenía nada que hacer. En vez de ponerse a hacer cualquier otra cosa, yo me ponía a leer. Entonces siempre está la anécdota de que las maestras me decían, eh, ¿y qué te está gustando la novela? ¿Te parece bien? Y yo les comentaba algo y me decían, pero no llegamos hasta esa parte. No, que yo ya me la terminé en realidad. Es como que se me daba mucho eso de la lectura y hubo un momento en el que había intentado escribir una novela que trataba parecido a una que estábamos leyendo en su momento. Acá en Argentina habíamos tenido hace un montón de años, obviamente, lo que fueron las invasiones inglesas en el Río de la Plata, y había una novela muy buena llamada La Rosa del Río, no me acuerdo, creo que una escritora, no me acuerdo quién era, pero mis felicitaciones porque era muy buena. Y eso me había inspirado a empezar a crear mi primera novela, que si no me equivoco eran 4 chicos que tenían que descubrir secretos de un tesoro enterrado, algo así. Recuerdo haber escrito un par de capítulos en clase y después por la razón que sea la dejé y nunca la continué. Pasaron muchos años, pasaron un montón de intereses, entre ellos el fútbol, que básicamente es mi vida, y justamente la informática, que se empezó a meter también en mi vida, al principio de a poquito, después de lleno, pero alrededor del 2019, 2020, empiezo con lo que me va a terminar enganchando con la escritura, que es, y esto no te lo esperas posiblemente, el anime. Sí, el anime, así como lo estás escuchando. Eh, Había compañeros que le gustaba, amigos muy cercanos míos que le gustaba, y un día me quedé en la casa, vi uno que si no me equivoco era Naruto, después vimos otro que era Mob Psycho, y así empezamos.
y empezamos a hacer juntadas a fines de 2019 para ver, para comentar, para pasarla bien un rato, y lo hacíamos bastantes fines de semana. Y dije, bueno, encontramos un nuevo interés que tenemos juntos, la verdad que está buenísimo, me encanta, y vamos a seguir haciéndolo. Como te das cuenta, pasó la pandemia. Eh, Nos atravesó por el medio y nos sacó la oportunidad de hacer todo eso, por lo menos de manera presencial, pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta que a mí, yo justo empezaba la facultad ese año, en 2020, y se me atrasó el inicio de la carrera por todo eso, me dio la oportunidad también de meterme más a ver, empecé a consumir un montón de anime en su momento, diversas series, me querían hacer leer mangas, pero no me interesaban mucho, pero claro, hay una parte del anime, en realidad, que son las novelas ligeras, porque cuando te hablas de anime, generalmente vos lo que vas a pensar es en el manga, ¿no? Tipo cómic japonés, que son como viñetas y que está todo dibujado. Bueno, hay otra fuente de la que surgen muchísimas de las obras más conocidas, que son las novelas ligeras, que son como si fuese una novela tradicional de la que puedes esperar ver en alguna librería, pero escritas de una manera más amena para un público que capaz quiera algo más dinámico, algo que no ahonde demasiado en detalles, pero que sí tenga la esencia de lo que quiere contar. Y en ese contexto empecé a tratar de leer algunas, todavía no me enganchaba mucho el gusto, tenía la Play al lado, prefería jugar a la Play, prefería escuchar música, prefería hacer otras cosas, pero de a poquito me iba metiendo. Había una página que se llamaba My Anime List, que es básicamente como una red social de anime donde vos podés poner lo que viste, cuánto lo puntuás, etcétera. Y en un momento, en esa página, se asocia con Kodansha, que es una de las editoriales de manga y novelas ligeras más grandes que hay en Japón, para hacer un concurso con una plataforma que se llama Honeyfield, que es una plataforma que es exclusivamente de idioma inglés, pero que trata de publicar novelas ligeras o en realidad más técnicamente novelas web, que es una versión todavía más acortada de las novelas ligeras. Para que te des una idea, una novela web son capítulos de 1500, 2000 palabras como mucho, y que se tratan los temas con más dinamismo, con más, va más al grano, si se entiende. Y en su momento, yo en 2020, me acuerdo perfecto, creo que había sido un mes, no, perdón, una semana antes de la pandemia, que había tenido como un sueño en el que había como zombies que atacaban al mundo, se volvían zombies súper musculosos, bueno. Y en su momento dije, che, esto lo podría hacer un libro, ¿no? Entonces arranqué en 2020 y había estado escribiendo por mi cuenta propia. Lo anotaba, me acuerdo, en el celular, en un bloque de notas, no era nada serio, pero no tenía ni planeación ni notas, no tenía nada. Era escribir, 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 lo único. Pero había tomado bastante gustito hasta que en un momento, como siempre me había venido pasando antes, lo terminé dejando. Cuando vuelve este concurso, creo que es 2021, digo, esta es una buena oportunidad para publicarlo y terminarlo, porque en su momento también había empezado a especular con, estoy viendo mucho anime, esto podría ser un buen tema para una novela ligera, el tema es que, ¿cómo la publico? Porque no es lo mismo publicar capaz una novela ligera en un sitio de anime donde a la gente le gusta que capaz en Wattpad, que capaz apunta a otro lado. Y las Sí, publicaciones para llegar a Japón son muy cerradas, porque Japón como cultura directamente es muy cerrado, entonces si no sabes traducir y si no sabes manejarte dentro de ese mundo es muy complicado llegar. Entonces esta oportunidad me vino como anillo al dedo. Dije, vamos a probar. Son 5 categorías creo que había en ese momento, de las cuales había 3 finalistas por categoría, y si ganabas, aparte de ganar un premio económico y la publicidad de ellos, te contactaban con ella para ver si ellos querían adaptarte. Empecé a escribir la novela ese año, pero por diversas cuestiones en su momento que había tenido, entre ellas la facultad, que se me había acumulado un montón de cosas, no la pude completar porque el periodo de concurso eran 3 meses en realidad, era de junio a agosto.
y dejé pasar el año sin escribir de vuelta, como si la escritura se hubiese estancado una vez más en mi vida, ¿no? Como si no pudiese finalmente arrancar ese pasito. Al año siguiente aparece otra vez este concurso, en 2022, y yo había tenido una idea que se me había ocurrido una vez, porque yo había ido acá a Parque Patricios, que es donde vivo, hay un parque cerca, y estaba andando en bicicleta, creo que fue la primera vez que saqué la bicicleta después de la pandemia, viste que estábamos todos muy encerrados, no se podía salir a ningún lado, y en un momento hago como una curva medio rara y casi choco con una chica que venía en bicicleta, que nada, terminó bien la cosa, obviamente nos pedimos perdón, ella creo que también venía medio en el aire, y nada, siguió su camino y nunca más la vi. Pero me quedé pensando en la cabeza, tipo, ¿qué hubiese pasado si lo hubiese pegado con la bicicleta a la chica? Imagínate si tenía esto, imagínate si le pasaba esto. Y ese día lo anoté, lo anoté, lo anoté, lo anoté y me quedó, ¿viste? Y en 2022, cuando anuncian este nuevo concurso, digo, pero no tengo nada para escribir. Empiezo a ver las notas así, como medio aburrido, y encuentro la idea. Encuentro todo lo que había escrito, que obviamente en formato de nota, pero era bastante. Y digo, nada, no se puede hacer algo de esto. No se puede, ¿no? A ver, y sí se puede hacer algo de esto. Entonces, agarré el ritmo, empecé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Llegué a hacer como 20.000 palabras, algo así. Y dije, bueno, puedo empezar a publicar. Y así empecé a publicar mi primera novela que se llamaba Con mi último latido. Con tu último latido, perdón. Porque están las dos versiones de la frase en la misma novela. Ahora después vamos a explicar por qué. Y así empezó, como se podría decir, mi incursión en el mundo de la escritura. Bueno, ¿y cómo te fue con eso? ¿Cómo fue la experiencia después de listo? Ya lo voy a publicar, voy a hacer que la gente, pero al fin participaste en el concurso. Claro, sí, porque el concurso era ir publicando en ese sitio web, era como un concurso para que cada vez la página sea más reconocida, gane más lectores y la gente se quede en esa página. Entonces, a medida que lo iba publicando, la gente me votaba, capaz me daba likes y se hacía más popular. Y a la larga, como que eso era el concurso, no estar participando, capaz leer a otros, comentarles cosas bien, para mal, generalmente eran para bien igualmente, es una comunidad muy amigable, y al mismo tiempo que te comenten a vos, es como que se forma una muy linda dinámica de esos escritores, de tener feedback, de decir capaz te equivocaste en esto, capaz esto lo podrías haber hecho de otra manera. Siento que es muy positivo eso y es de las mejores cosas que por ahora me estoy llevando como escritor, estar en una comunidad con otras personas. En su momento, como te contaba, empecé a escribir, me agarró como otro parón por la facultad, terminé de rendir los finales, esto te estoy diciendo mediados de julio, ya era la mitad del concurso y tenía nada, un 20% de la novela escrita. Hago un viaje a Mar del Plata, que es acá una ciudad costera, queda cerca de Buenos Aires, y me cambió el aire, algo, no sé, en el aire del mar, algo, no sé, me abrió la mente y me hizo escribir y escribir y escribir, escribir, escribir y no paré hasta que en un mes tenía toda la novela completada, de principio a fin. La terminé publicando entera durante el periodo del concurso y así es como completé mi primera novela, haciendo medio un speedrun, corriendo contra los tiempos, pero por suerte pude llegar. Y más allá de que obviamente me quedaron muchas cosas para aprender, fue una experiencia muy linda y muy satisfactoria de decir, che, terminé de escribir un libro, que para mí antes, con todo lo que venía colgando, era como algo utópico, ¿no? Era algo muy difícil de alcanzar, más si tenía que dedicar tiempo a otras cosas, pero que lo terminé haciendo. Y ese, en esa plataforma, digamos, en este momento, cualquiera que quiera tiene acceso para leerlo. Sí, señor, en este momento tienen acceso tanto al Honeyfield, que es la página en inglés donde se publicaba este libro, y a Wattpad, donde la estoy publicando ahora mismo. Empezó la publicación hace aproximadamente un mes y hay 3 capítulos por semana que van saliendo, eh, que supuestamente van a terminar aproximadamente en un mes de salir todos los capítulos de esta novela, ¿no? De Con tu último latido, siempre hablando. Bueno, ¿y por qué decidiste?
de la plataforma que ya la tenías, ¿por qué pasarla a Wattpad? ¿Por qué no hacer el trabajo, digámoslo así, más evolucionado, por decirlo de alguna manera, y publicarla para venderla en Amazon o en cualquier otra plataforma? ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, tomé la decisión principalmente por un par de cosas. Primero, que la autopublicación era un mundo que me parecía completamente desconocido y que en su momento había pensado que me iba a llevar un poco más de tiempo, capaz un poco más de, no sé si esfuerzo, pero como de dedicación, de estar todo el día atrás del libro promocionándolo, viendo las distintas estrategias de marketing. Entonces eso fue más o menos un poco de mi idea, aunque capaz esté equivocado, porque no voy a negar que en realidad estoy evaluando la autopublicación, viendo cómo puede seguir el futuro de mi novela, de esta novela y de Nuestra Mayor Remontada, que es mi segunda novela, si querés hablamos después. Y otra de las razones es que me llevó una muy buena experiencia de Honeyfield, de interactuar con autores, de poder recibir comentarios positivos, negativos, cuando se hacían con respeto, obviamente, también. Y sentí que cuando empecé a difundir mi cuenta en Instagram de escritor, también empecé a conectar con otros escritores, lectores de todo tipo, de todo Hispanoamérica, que son también personas que siento que ayudan mucho, que son muy valiosas y que me podrían ayudar. Entonces decidí también darle una oportunidad a todas esas personas de que puedan leer lo que escribo, que en realidad al fin y al cabo eso es como para mí mi mayor satisfacción, porque yo no escribo, digamos, por dinero, por fama, si mi libro llega a ser adaptado por alguna editorial, imagínate que me lo toman desde Japón, para mí sería un lujo y sería como un objetivo muy lindo, pero no es mi último, digamos, objetivo. Mi objetivo es que capaz alguien que lo lea, y esto va sobre todo a mi segunda novela, que alguien que lo lea le pueda sacar una sonrisa, que alguien que lo lea pueda llevarse algo positivo de, de la lectura, llevarse alguna enseñanza, llevarse algún pasaje que le gustó, algo que lo inspire a capaz de escribir. Eso es como lo más lindo que yo siento que pasa en el mundo de la escritura. Claro. Es un camino que hasta ahora, aunque sí me he encontrado con otros autores que tal vez ya tengan como sí, han recorrido un poco más que tú y empezaron en Wattpad. Ellos comenzaron por ahí, pues porque la otra plataforma, digamos que es algo mucho más tuyo a través de ese camino que hiciste con el anime y que te llevó hasta allá. Entonces, no todo el mundo tiene ese conocimiento en general para empezar por ahí, pero la mayoría sí tiene acceso al Wattpad. Empezaron ahí lo mismo, a explorar, ¿no? A dar sus ideas, a contar sus historias y sobre todo, a cultivar una audiencia, una comunidad que dice, estas historias le gustan a estas personas y también daban el feedback y todo ese cuento que es supremamente importante cuando uno está empezando. Pero ya después de ahí sacaron sus obras de ahí, comenzaron a hacer obras nuevas y ya empezaron con muchos recorrieron el camino de buscar editoriales, pero estas editoriales de pago, o sea, que yo le tengo que pagar a la editorial para que saque mi libro, no las grandes editoriales que me pagan por el libro, sino las otras que surgieron después de eso. No les tuvieron, la mayoría no tuvieron muy buenas experiencias, entonces empezaron a autopublicar. Pero obviamente lo que te digo, ya han pasado muchísimos años de eso. Entonces, pero hasta ahora eres el primero que tiene el 100% de su obra disponible para todo el mundo. Y eso me parece muy chévere por esas razones que tú estás diciendo. Cuéntanos un poquito de tu historia, con tu último latido. Cuéntanos de qué se trata, como una especie de tráiler, ¿sí? Bien, para que nos interesemos en tu historia. Bueno, Cuanto último latido trata de un chico que se llama Leo, que se lo introduce como un chico de 17 años, que está yendo a su primer día de facultad de universidad en bicicleta, justamente como te contaba al principio, Ajá, y en su camino a esta nueva facultad, a su primer día de clases, decide cortar camino por el parque
donde hasta ahora todo le va saliendo bien, todo el primer día está de maravilla, excepto porque se quedó dormido, entonces tiene que ir rápido, hasta que en algún momento va pensando tanto en el camino que tiene que seguir que no se da cuenta de que tiene un objeto moviéndose a su derecha en el camino que están por cruzar. Trata de esquivarlo, pero diferente a mi experiencia personal, termina invistiéndolo al objeto. Se levanta muy confundido y se da cuenta de que lo que había golpeado era otro ciclista, más precisamente una chica de una edad muy parecida, que le cuenta que ella estaba bien, se la notaba un poco aturdida, un poco confundida, pero y enojada, obviamente. Pero comienzan a hablar y se dan cuenta de que en realidad los dos tenían parte de la culpa, de que en realidad no pasaba nada si se quedaba un día sin ir a clases porque lo importante era que ella estuviera bien. Y este chico Leo termina sintiendo una sensación que nunca había sentido por esta chica de la que todavía ni siquiera sabía el nombre. Lo único que sabía era que su cara y cómo se veía. De la nada la chica recuerda que se tiene que ir, se para rápido, Leo siente que tiene miedo de perderla, pero cuando se está parando, la chica cae al piso, con visibles síntomas de dolor, se agarra a la zona del pecho, Leo entra en pánico, empieza a gritar para todos lados y empieza a tratar de reanimarla. A la chica la terminan trasladando al hospital, cercano ahí al parque donde estaban, y el chico logra hablar con el médico, que este le confirma que hacer esas maniobras le salvan la vida a la chica, y le permite hablar con ella. Ahí descubre que esta chica se llama Clara, que es una chica también de 17 años, y que en realidad es un paciente recurrente en ese hospital porque sufre de una condición muy rara, genética, cardíaca, que básicamente le impide hacer muchísimas de las actividades del día a día y que no se conoce cura y lo más seguro es que en mediano o largo plazo la termine matando. Leo termina muy triste por esa revelación, pero al mismo tiempo sigue sintiendo ese sentimiento raro que había de fondo con la chica y algo en él lo impulsa a querer hacer que esta chica se sienta bien, justamente, que disfrute el tiempo, capaz con un miedo de fondo de que vaya a morir esta chica y de que esté triste el tiempo que le queda. Entonces trata de salir con ella como amigos, tratan de hacer distintas actividades dentro de lo que le permite el corazón y a medida que pasa el tiempo van a ir descubriendo qué es lo que le pasa a Clara, si la pueden ayudar y quiénes la pueden ayudar y cómo. Ok, listo. Si pudieras tomar el tiempo total desde el principio hasta el fin, ¿cuánto tiempo te tomó escribir esta historia? Y esta historia la empecé a escribir en mayo de 2022 para este concurso y la terminé de escribir justo el 31 de agosto, que era la fecha de entrega. Así que fueron Los 3 meses, cuatro meses. Sí. 3, 4 meses, sí. Ok. ¿Cómo diseñaste tus personajes? ¿Cómo llegan tus personajes a ti? ¿Tú cómo les haces un diseño? ¿Tienes alguna manera física de escribir, alguna ficha o algo por el estilo? ¿Cómo manejas la creación de tus personajes? En ese momento la manejaba demasiado aleatoria, como me iban surgiendo en ese momento en la cabeza, añadiendo también que esto se mantiene por lo menos hasta nuestra mayor remontada, que es que soy bastante autorreferencial cuando escribo los personajes, en cierto punto. Al punto de que muchas personas cercanas a mí leyeron con tu último latido y me dicen, yo me imagino que sos vos, Leo. Así que ya te darás cuenta de dónde tomo un poco mi inspiración. Pero más o menos los iba pensando como me salían en el momento, decía, bueno, tiene que ser un chico el protagonista, ese chico cómo va a ser. En su momento, en ese pensamiento, la idea, había notado que tenía cabello marrón claro, bueno, entonces tiene marrón claro, los ojos los puede tener igual. Bueno, la chica, ¿cómo la hacemos? En ese momento me había surgido, había estado viendo inspiraciones para la chica, qué hacía, y aparte pensar, yo tengo que publicar un libro ahora, necesito una tapa. ¿De dónde saco una tapa?
y cómo saco una tapa que compita con el resto, porque en esta página Honey y todo tenía diseño de anime, ¿no? Veía la típica chica súper linda, súper tierna, que claro, vos ves eso y capaz lo comparas con una imagen stock y decís, bueno, voy a entrar a leer la que tiene la mejor tapa. Y me crucé con un ilustrador japonés que tiene toda la página en japonés, imagínate todo, Mm. que había hecho un dibujo muy lindo de una chica eh, de pelo negro, con ojos violeta, vestido, perdón, blanco con detalles violetas y que tenía una bicicleta rosa. Digo, ah, mira, buenísimo. Yo le escribí a ese ilustrador diciendo, mira, tengo esta novela, yo en esta novela no voy a tratar de, digamos, lucrar, no es con infracción de derecho de autor ni nada, pero podría usarla para la tapa de mi concurso y me autorizó sin ningún problema. Entonces, la tapa que se puede ver, vas a ver que tiene una leyenda que dice ilustrado por Taka, se llamaba el muchacho, y que sería la inspiración por la que me basé en Clara. Clara está construida en base a lo que muestra esa tapa. Es una chica de pelo negro que generalmente viste con un vestido blanco y violeta y tiene una bicicleta rosa. Tan simple como eso fue la creación de mis primeros personajes. Soy yo más espontáneo que más que nada. Y bueno, nos dijiste que cuando te fuiste para cerca al mar, algo pasó que te hizo escribir como loco. Sí, ¿Quiere decir, te gusta mucho o volviste a experimentar esa misma sensación de nuevo en otro lado o junto al mar? ¿O descubriste que el mar te atrae o te facilita escribir? a ver, el mar me atrae. Mar del Plata es un destino al que vamos todos los veranos. En ese momento había ido en invierno, acá es invierno, en junio, julio. Pero es un destino que solemos ir todos los años, este año voy a volver a ir, y es muy lindo y tiene playas muy lindas en las que te puedes poner a escribir, sobre todo en invierno que no va nadie, entonces es un lugar en el que te puedes sentar y lo único que escuchas son las olas, las gaviotas, y es muy lindo para escribir, pero no fue el mar específicamente lo que me trajo la inspiración, me parece, porque volví en ese verano al mar y no se me abrió el apetito de escribir, sí se me abrió para escribir nuestra mayor remontada, de vuelta en mayo de 2023, cuando empezó el concurso, el tercer concurso de esta página. Así que me parece que eso es lo que más me motiva más que nada, meterme en concursos, ver que hay una fecha límite, ver que hay autores escribiendo para la misma fecha límite, con las mismas reglas, con las mismas condiciones, y con los que yo puedo interactuar, intercambiar ideas y socializar. Eso me parece que es algo muy lindo y me parece que es el fondo de todo este motor que tengo yo en la escritura. Y que por eso también siento que termino escribiendo no para mí, sino para la gente, en cierto punto. Bueno, y ahora surge nuestra mayor remontada. Cuéntanos un poco de esta historia. Bien, nuestra mayor remontada es una novela que surgió en base a no tanto a una idea, una claridad que había tenido en algún momento así de dispersión, sino como más un objetivo que me puse de crear una novela que estuviese más cercana al mundo que se puede encontrar en un anime. Porque justamente lo que había notado en los dos concursos previos es que los ganadores o los finalistas solían tener más afinidad al mundo japonés, ¿no? Pasaban como típicas comedias románticas que se ven en mangas, pasaban en lugares japoneses, ¿no? En Tokio, en cualquier lugar. Mientras, por ejemplo, yo tenía una novela que era Con tu último latido que pasaba en una versión medio ficcional de Buenos Aires. No la mencionaba así, pero se notaba que era una sociedad occidental, había medialunas, había mate, había, imagínate que eso en Japón es muy difícil de ver. Entonces, me propuse crear una novela que tuviese que ver con el mundo japonés. Empecé a investigar y algo que tiene muy lindo Japón, que me interesa mucho, es todo el folclore que tiene. Tiene una cultura muy interesante que es la Shinto, que creen en distintas deidades, así como hacen los griegos y los romanos, pero adaptado a lo que era el mundo oriental de la época.
Y en base a eso también se crean un montón de mitos, leyendas, tradiciones, costumbres que en Japón, al ser una sociedad muy cerrada y muy tradicional, las tienen muy arraigadas. Al punto de que hay ciudades enteras que viven como si fuesen tradiciones japonesas, para que te des una idea. Entonces, lo pensé por ese lado, pensé que tenía que ser algún proyecto que involucrase alguna deidad japonesa, de la cual terminó saliendo Inari, que es la deidad de los zorros, la vida y la reencarnación para el sintoísmo japonés, y que justamente está representada como un zorro, se lo representa de distintas maneras, ¿no? Puede ser un zorro con forma humana, un zorro con forma de zorro. Algunos dicen que es hombre, mujer, otros que no tiene género, otros que es un objeto, es como cualquier interpretación que tiene para todos lados, pero de ahí también termina como dato surgiendo un poco mi marca personal, que es el zorro. Si te fijas en mi Instagram, todos mis posts, todo lo que tiene que ver con diseño, siempre vas a encontrar algún zorro dando vuelta, algún fondo donde hay zorros, por algo que también surgió en la novela que ahora te cuento. Soy medio confuso a veces para narrar las cosas, pero vamos a poco. Eh, bueno, entonces esta novela, Nuestra mayor remontada, trata de un chico que se llama Takashi, japonés, Ajá, que ya te voy diciendo, es súper autorreferencial esta novela, o sea, Takashi podría ser yo tranquilamente, que es un chico que tiene 15 años, está yendo está en su primer año de preparatoria, lo que le dicen allá, que sería la última parte de la secundaria, y viajó desde su ciudad, que es Uno, hacia Takachio, que es un pueblo conocido en Japón por tener un montón de implicaciones mitológicas, tiene que ver con Amaterasu, que es la deidad principal del shintoísmo, es como un pueblo muy cargado de toda esta tradición, que es un pueblo que aparte está protegido por la bendición de Inari, según propias leyendas. Y viaja a este lugar porque todos los años se realiza un torneo de fútbol intercolegial con el que después las escuelas clasifican en lo que es el gran torneo nacional de preparatorias. Entonces tienen que ir a ese torneo para, junto a otros 4 equipos más, disputar lo que sería el pasaje a ese torneo, a ese gran hito que sería clasificar a el Japan, como se llama, que es como la principal o la primera aspiración que tiene un jugador de fútbol japonés que quiere llegar a ser profesional en algún momento. Empezar con la escuela y llegar al Japón, hacer un buen papel y que te llame algún equipo de fútbol. ajá, Este chico Takashi viaja con sus amigos y con el resto del equipo, pero con dos particularidades. Primero, es el único delantero centro que tiene el equipo, o sea que juega el muchacho, es como que tiene que haber alguien que ocupe su lugar. Y segundo, que pobrecito es muy malo jugando al fútbol. Le cuesta una banda, eh, muchas veces cerra goles fáciles, a veces no entiende cómo hacer un pase, a veces se pone muy nervioso también. Que, como te dije, autorreferencial, yo juego así, lamentablemente. Si algo que daría todo por poder jugar bien al fútbol, que es lo que más amo en mi vida, pero no se puede. Así que, nada, por eso me toca escribir de fútbol. Este, pero bueno, viaja con el equipo y con sus amigos a, a este lugar y se termina metiendo a todo lo que es el torneo, obviamente. El primer día llegan al hotel y ya se ponen a entrenar, porque ese mismo día que llegaban tenían un partido a la tarde. Y mientras están entrenando, el pobrecito de Takashi vuelve a patear muy mal una pelota que la cuelga y la tira a las nubes, el muchacho. Se le ríen todos los compañeros, él empieza a pensar, soy malo en el fútbol, no sé qué hago acá, ojalá sea como mis compañeros, meter un montón de pensamientos que se carcomen la mente, pero se da cuenta rápido porque le hizo un compañero que ese tiro fue demasiado malo porque hasta le pegó una pelota a una persona con la pelota, le pegó en la cabeza y la tiró al piso. ah, Linda manera de empezar el torneo. ajá, Va a ver a la persona y se da cuenta de que es una chica que se llama Nao, va a descubrirlo después eso, que se lo queda mirando muy fijamente y que cuando la mira
a Takashi se le aparece una imagen de un zorro blanco. Como que le aparece un flash en la cabeza de que ve un zorro blanco y ve una chica que tiene un yukata azul. Los yukatas son esos vestidos tradicionales que usan las mujeres en Japón, ¿no? Que son como una pieza entera y tienen un montón de diseños florales. Bueno, esta chica no. eh, Supuestamente cuando la vi se le apareció la imagen de una chica con un yukata azul, aparte de este animal blanco. Se terminan conociendo y se da cuenta de que esta chica algo extraño tiene, porque reacciona con miedo a cualquier persona que no sea él, en realidad. Con él trata de hablar muy bien, trata de hablar suelta, incluso a veces le bromea, le pega en el hombro, pero cuando habla con otras personas se da cuenta de que es muy reservada esta chica. Takashi no entiende por qué, obviamente. Eh, Transcurre el primer partido, juega mal, Takashi empatan errando muchos goles, se pone triste. Esta chica lo que hace para animarlo es esperarla afuera y lo lleva a recorrer la ciudad, lo quiere llevar a un lugar en específico, se da una situación en la que ambos quedan muy cerca y es como un primer acercamiento romántico y se le unen amigos y finalmente llegan al santuario donde lo quería llevar, que es un santuario a Inari justamente. Le rezan a esta deidad que es la protectora de Takachi y le piden por la buena fortuna del equipo durante el torneo. Transcurre la noche, se despiden obviamente con la promesa de verse al otro día, de que algo empieza a sentir, y este chico Takashi se levanta en medio de la mañana. Sale al balcón, toma aire, piensa en lo que estaba haciendo, siente un ruido, mira a la derecha y hay un zorro blanco en el balcón. Así de la nada. Este chico se confunde, obviamente, dice, no, estoy soñando. Y el zorro se para, sale flotando y le pega en la cabeza y le dice, no, no estás soñando. Hola. ¿Quién es? Efectivamente, Sinari, la deidad de zorro, la vida y la reencarnación. Y lo que hace es decirle que, aunque el pobrecito es bastante malo jugando al fútbol, pudo haber influenciado en el tiro para que ese tiro lo termine pegando en la cabeza a esta chica Nao. ¿Por qué? Porque Nao es una chica muy devota de ella, de Inari, y es una chica que sufre mucho y que necesita ayuda. Porque tiene un montón de temores internos y no sabe o le cuesta relacionarse con otras personas, eh, tiene muchas ansiedades de quedar mal, de que alguien la lastime, de un montón de temas. Y le propone a Takashi algo, que la ayude a su devota y que al mismo tiempo se va a dar cuenta de que Takashi tiene un montón para crecer también, porque Inari sabe todo cómo piensa Takashi, sabe que tiene pensamientos que le duelen por adentro, el sentirse inferior a los demás, el sentirse que siempre está arruinando todo para el equipo, y le propone que ambos se empiecen a conocer y se ayuden y ambos puedan crecer durante esos 5 días que dura el torneo. Takashi acepta, teniendo la condición de que no le puede decir a nadie de lo que está pasando, y nadie es un secreto que solo existe para él. Y con esa premisa empieza una suerte de drama deportivo romántico en la que tienen un montón para descubrir entre ellos dos, se dan un montón de situaciones de acercamiento, eh, momentos muy tiernos entre los dos, momentos deportivos también, porque obviamente como me gusta el fútbol lo tenía que poner, y un montón de cosas que van pasando entre ellos dos que siento que son atrapantes y que quedaron bastante lindas, mientras, ya que viene la clave, Takashi se va dando cuenta de que hay algo raro en serio en Nao. Hay algo que no cierra, hay algo que le está pasando y que parece no tener explicación. ¿Qué es? Bueno, eso lo leo para que los que me están escuchando lo lean y me digan qué piensan. Eso es, esa es la idea. Bueno, creo que tienes unos universos muy interesantes. Me encanta mucho las influencias de, digamos, en la primera historia.
ese universo romántico, adolescente, desde tu manera de verlo. Aquí digamos que te obligaste a utilizar toda esa cultura japonesa para trasladarte hacia allá, pero le metiste lo que tú dices, mucho de ti, entre lo del fútbol, entre la manera de analizar el interior de la persona, de cómo piensa, de cómo se castiga a veces porque no funciona una cosa, porque no funciona la otra. Entonces, son dos historias que se sienten que realmente son muy tuyas, pero que también son un poco distintas, tienen su matiz, ya así nomás como las narras, tienen su matiz. Y pues la invitación es para que ya que están disponibles, las dos están disponibles en Wattpad. Sí, las dos se están publicando ahora mismo en Wattpad, se van publicando 3 veces por semana y si no están disponibles ya en su totalidad en la plataforma Honeyfeed en inglés. Ok, entonces ahí está. Vamos a colocar en la cajita de descripciones los datos para que la gente pueda encontrarlo más fácil, esa información. Perfecto. Regálanos tus redes sociales para que te encuentren ahí tus seguidores, tus futuros seguidores y Sí. seguidoras. Mi Instagram, donde van a poder encontrar todo el contenido, los links a Wattpad, a Honeyfeed, se llama Shulux Writes, como escribe en inglés, tipo Shulux, Chulos Right. Writes. Listo. Chulos escribe. Muy bien, entonces, ¿y tienes alguna otra? Solamente estás trabajando esa red social, Instagram. Por ahora estoy trabajando solo Instagram, tengo un TikTok que está en desuso, así que no, todo va por ahí. Así Ok, que si listo. quieren encontrarme de Eh, la mejor manera. Entonces ya saben, para todos y para todas los que quieran darse una vuelta por estas historias. Y lo más interesante de esa plataforma o de las plataformas es esa interacción que pueden llegar a tener con el autor. Entonces, eso también es algo muy divertido, que no se puede, que no es igual que si tú tienes el libro y colgado en una plataforma diferente de venta, de compra. Aquí la interacción es mucho más dinámica, mucho más visceral, entonces es una experiencia muy chévere que los invito a que la exploren y pues que le dejen saber a Shulock sus impresiones sobre sus historias, porque estoy seguro que lo van a enriquecer y yo creo que de aquí en adelante hay más. Después de nuestra mayor remontada, ¿ya tienes lo que sigue? Tengo lo que sigue. Estoy trabajando en una novela que principalmente es de fantasía, en realidad, que también sigue mucho el principio japonés. Uno de los géneros muy populares en el mercado asiático en general es lo que se conoce como isekai. Es el género de fantasía típico que puedes encontrar, pero con la particularidad que el protagonista es de un mundo generalmente el nuestro y termina siendo transportado al otro mundo. Bueno, con esa premisa estoy de a poco trabajando en una novela que en realidad sería una serie de novelas que da para rato, pero que estoy muy entusiasmado por hacer. Bueno, pues ahí estamos esperando lo que vaya saliendo. Hay una Perfecto. cosa que sí, pues digamos que ya sería como una especie de punto, una anotación que ya haría yo de manera personal, y es que buscaras, sobre todo porque tú trabajas con informática, eh, eh, autopublicarse en Amazon, por ejemplo. No es tan difícil, ¿no? O sea, la verdad es que no es complicado. Lo complicado viene después, porque es que Amazon te da todo el paso a paso. Inclusive hay un montón de videos en YouTube de primer paso, segundo paso, tercer paso, incluso para aprender a maquetar para el libro, para una cosa. Todo eso está en internet. Entonces tampoco es tan difícil decir, ah, yo no sé maquetar. Pues uno no hará una maquetación súper archi contra profesional, pero se puede hacer una maquetación muy elegante y muy adecuada. Pero lo más difícil, digamos, es trabajar todo lo que viene debajo para generar un reconocimiento en primera parte orgánico, ¿no? Porque hay una cantidad de secretos de las categorías, de los nombres, digamos, hacer publicidad en Facebook también tiene una cantidad de secretos y de cosas, pero yo personalmente digo que tú, que eres un experto de la informática, pues puedes llegar a encontrar una manera muy interesante de crear herramientas o procesos para que tu obra
se llegue a los lugares donde la gente la está buscando. Hay gente que está buscando historias como esa, pero obviamente a través del Wattpad y eso todavía es un círculo muy cerrado. Hay gente que quiere comprar eso y que quiere tenerlo en su librería, pero si no lo tienes ahí, pues va a ser muy difícil. Ahora la idea es colgarlo en autopublicarte y después fabricar a través de todo ese conocimiento de informática y de aprender a hacerlo esa manera de llevarlo a la gente que realmente lo necesita. Eso es como una especie de, no sé, una idea que se me ocurre, porque los jóvenes, así como tú, tienen un potencial interesantísimo para lograr eso y lo más importante es que como tienes una comunidad también de otros autores que están en ese mismo mundo, les vas a poder ayudar a que lo hagan también y que autopublicarse no sea tan dolor de cabeza. Porque lo que te digo, llegar a Amazon no es difícil, es dispendioso, pero no difícil. Pero lo que viene después, el marketing digital, eso sí es un poco más complejo, pero porque la gente no lo conoce. Pero ya que tú estás en ese mundo, pues va a ser un poco más sencillo. Dale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el comentario. Definitivamente es una opción que estoy teniendo en cuenta. Estoy buscando entre autopublicación, estas editoriales de publicación mixta que también mencionabas al principio, y mientras obviamente moviendo mis manuscritos por distintas editoriales, pero sí, es cuestión de en algún momento tomar una decisión y seguir, pero lo estoy considerando. Sí, yo personalmente, por la experiencia que tengo personal, pero también por las experiencias de otros escritores, tanto que han sido alumnos míos como de los que he entrevistado acá y los que he conocido gracias al podcast y a otros procesos, yo recomiendo en este momento la autopublicación. Me parece que es una herramienta muchísimo más versátil, sobre todo porque tienes el control. O sea, lo único que hace Amazon es tener tu libro allá arriba, no más. Ya todo lo demás lo manejas tú. Y hay gente que se ha divertido muchísimo trabajando todo este submundo de qué categoría lo pongo, en dónde lo coloco, en dónde se vende más. Entonces investigan, se meten a una página, que el hashtag, que una cosa, que la otra. Con esa información le fabrican una campaña de 2, $10 en Facebook o de $2 cada mes, porque tampoco es mucho, $2 cada mes, y van probando diferentes opciones hasta que consiguen y van creando una comunidad más grande que comienza a comprar sus libros. ¿Ves? Y ya después, como yo tengo el control y como yo voy haciéndome cada vez más sabio en ese proceso de mercadeo y marketing digital, pues cada vez puedo reinvertir las ganancias, un poco de esas ganancias, en ese mismo proceso. Y es algo que la editorial no va a hacer. La editorial espera que tú le pagues, ellos sacan tu libro, lo cuelgan allá, le hacen 2 meses de publicidad y se acabó. Porque tu plata no va a alcanzar para siempre. Ya tú les diste lo que era y ya después de que se acabe el dinero y se acabe el contrato, pues ya, vuélvenos a pagar para volver a hacerlo. Y ahí se va a quedar toda la vida. Sí, puedes vender libros, pero ellos son los que tienen el control. Y la verdad no me parece tan divertido. Yo creo que uno debe aprender a buscarlo. Y tú has abierto una comunidad interesante. Hay mucha gente que ha abierto la comunidad en Wattpad y se la lleva después, o sea, saca sus libros de ahí, pero se lleva a la comunidad para otro lado o pasa la primera parte, el capítulo uno lo pasa en Wattpad y dice, esto continuará, adquiere tu libro en Amazon. Entonces la gente se va para allá. ¿Por qué? Porque ya hiciste la comunidad, porque los engancha la historia, porque hiciste una manera de hacer marketing digital diferente. Entonces yo recomiendo eso. Es un camino tal vez un poco más empinado, pero los resultados son muchísimo mejores que con una editorial de esas que tú dices, a las que yo les tengo que pagar al principio. Yo ya lo hice, hay muchos escritores que lo han hecho y el 95% no tienen buenas experiencias, no tenemos buenas experiencias. Entonces, por eso lo digo. Ok, bueno, muchas gracias por el consejo y como comentario está muy bueno esto de venir a un podcast no solo a contar lo mío, sino también a llevarme una experiencia que me enriquece, que me da consejos, así que te agradezco mucho también eso. Y voy a empezar con tu último latido, lo voy a buscar, lo voy a leer Bien, y cuando lo lea, espero tenerte aquí de vuelta para hablar al respecto, ya con conocimiento de causa, ya habiendo vivido la historia, vivido tus personajes, entonces ya podemos hablar en otro nivel.
Y Pero, eso me parece muy rico. Lo que pasa es que como ya he tenido varios invitados, ahora estoy leyendo el primer libro de una mexicana, Laura Fuentes, que ella escribe sobre mujeres que son las protagonistas de sus historias románticas y de acción y de buenísimo. suspenso. Entonces estoy con ese primer libro de Laura Fuentes, y si no han escuchado los otros podcasts, escuchen los otros podcasts. Cada uno es completamente diferente. Yo te pasé uno para que lo escucharas, el Sí, de Iñaki, y te sí, das sí, cuenta que un genio, sabe un montón ese muchacho. es una historia completamente distinta. Y así como él es un genio en lo suyo, yo creo que a mí me fascinó todo ese proceso investigativo de que te sumerges en esa cultura japonesa y lo hablas con mucha propiedad, ¿sí? Tal vez haya cosas que yo no conozca, pero la seguridad con la que tú dices, no, que esta cultura, que esta deidad, que esta vaina, hace que uno diga, uy, este hombre, ¿cómo sabe? Si te das cuenta, o sea, también eres un experto en esa clase de cosas porque te has dedicado a investigar, y eso es lo más bonito también. Dale, muchas gracias. Oh, Antes de que cerremos, ¿te puedo hacer un comentario? claro que sí. Muchas gracias. Es en realidad lo que quería decir después de poder explicar esto de nuestra mayor remontada, que tiene que ver con eso que yo te dije al principio de que yo escribo para la gente y de que quiero que se lleven algo de mi escritura. Eh, Dentro de esta comunidad, cuando escribí a nuestra mayor remontada, fue cuando conocí más amigos. Por ejemplo, tengo un amigo griego que se llama Nikos, que hasta hace un rato estaba jugando en la Play. Así que si estás escuchando esto traducido, un saludo, Nikos. Y un montón de otras personas más. Y mis dos personas más cercanas eran este chico Nikos y una chica de Estados Unidos que se llama Mina. Hace un montón que no hablo con ella, ojalá esté bien. Pero yo me quedo con algo que es que todo esto de nuestra mayor remontada habla de los miedos, de cómo superarlos, de cómo ver que el mundo no está para lastimarte y que es muy lindo y que puedes crecer y de que no hay límites imposibles. Y cuando publico uno de los capítulos que recopilan todo esto y se da cuenta, no me acuerdo si Takashi o no, de cuánto creció, termina ella escribiéndome y me dice, hola Yu, ¿cómo andás? Obviamente todo en inglés. Mira, hoy había una convención acá en Miami, ella era de Estados Unidos, que una convención de escritores, una juntada de escritores a la que yo tenía ganas de ir, pero me daba miedo saber si me iban a aceptar, si se iban a reír de lo que escribo, como era medio de anime, o si no les iba a gustar, no me iba a poder integrar. Y la verdad que leí tu último capítulo y pensé en Takashi Nao, no me acuerdo quién era, y me dio fuerzas para poder ir a esa convención. Y te quería agradecer porque fui y la pasé muy bien y conocí un montón de gente buena. Así que gracias, Yu. Ay, te de la Es pantalla, sí que lloro, te juro. claro, Y ahí es claro. donde pegué el punto y me di cuenta de que esto es lo que más me llena de la escritura. Que alguien se lleve algo lindo de lo que hago, que se pueda ver reflejado, que pueda tener una enseñanza, que lo inspire a crear sus propias historias y que inspiren a otros. Para mí eso es lo más lindo de todo. Porque de vuelta, mi carrera es la ciberseguridad, mi pasión principal es el fútbol, no va por eso. Pero si en mi escritura la gente puede encontrar algo, yo creo que es lo más lindo de todo. Además que si tú te das cuenta, y cuando uno hace el proceso de marketing digital, uno tiene que crear una cosa que se llama el buyer persona. Básicamente es quiénes son las personas a las que les puede llegar a gustar esto que estoy escribiendo. Y dentro de ese marco, hasta ahora, aparte de algunos libros de Iñaki, eres el único que trabaja como a esa juventud, ¿no? Sí, que les interesan ese tipo de historias, y no solo el tipo de historias, sino como yo lo veo, la manera en que está narrada la historia. Eso Sí. hace que sean muy atractivas para la gente joven, y entonces tienes un montón de ventajas que me parece fascinante. Primero, haces algo que te gusta, vuelcas tus ideas. Segundo, investigas. Tercero, conoces gente nueva, haces amigos, amigos que son unos amigos muy únicos en el universo, que no es el que estaba al lado de mi casa, no es el del colegio, es un amigo que conocí a través de esto que estoy haciendo, y mira, los influyes de una manera positiva para hacer un montón de cosas. Así que es una cosa,
ya lo digo para que los que nos están escuchando se den cuenta que leer es fantástico, pero también escribir, imagínense, esto es algo que tal vez yo no había podido ver antes y que ahora a través de todo ese proceso que tú nos has mostrado, digo, wow, qué bonito, qué maravilloso. Entonces, yo por eso digo, hay que explotarlo porque te vas a divertir mucho. El día que te pongas a hacer el marketing digital y a encontrar a tu buyer persona, pues en el Wattpad tienes una cantidad de información que puedes recopilar fabulosa y eso te va a ayudar a seguir escribiendo más historias y más historias y más historias. Entonces, creo que tienes un nicho de mercado fabuloso al que tienes que ir, al que hay que seguirle creando historias y creo que esas historias que tú tienes merecen ser exploradas, merecen ser leídas. Entonces, Mirá, con todos estos consejos que me estás dando, voy a agarrar a publicar mi primer libro y voy a poner delante de todo para mí que me ayudó a publicar mi primer libro y por darle la oportunidad. No, es increíble, es buenísimo. En serio, muchas gracias. Muchas no, gracias. no, no, es que después de que lo lea, te voy a hacer lo más rápido posible los otros libros para leer el Sí, obvio, tuyo y tranquilo. tenerte aquí lo más pronto posible. Y en la medida de lo posible, tal vez coincidamos con que ya tengo este libro autopublicado, ya comencé a hacer el marketing digital, entonces mira cómo me ha ido y que es un ejemplo para las otras personas, porque hay mucha gente que dice, ay no, pero lo que escribir, yo no sé, eso es difícil, la gente me va a rechazar. Mira, tú te sentaste, dijiste, quiero estas historias, las escribí, te arriesgaste a mostrárselas al mundo y el mundo te ha dicho, oye, están chéveres, tus historias son chéveres, me gustan tus historias. Entonces, bueno, hay gente que te habrá dicho, mira, esto no me gustó, esto tampoco. ¿Y tú qué hiciste? Lo nutriste, seguiste escribiendo, no te diste por vencido, sigues dando ejemplo. Entonces, eso es maravilloso, eso es increíble. Creo Ya, que para ser alguien joven como tú, pues es de lo mejor que uno puede estar haciendo en la vida, invirtiendo el tiempo en cosas así de positivas. qué Es lindo. como Bueno, ejemplo, eres maravilloso. esto tiene que ver también justamente con la enseñanza que digo de esta última novela, de Nuestra Mayor Remontada, de que el mundo no te quiere lastimar, el mundo quiere ayudarte y vos lo tienes que explorar. Acá es lo mismo. Al principio yo también tenía un poco de dudas de qué iba a decir la gente, de uy, es muy anime, uy, está mal escrito, pero no, nada es tan terrible como parece, así que al lector, al que oyente que está escuchando esto, anímense, anímense que es un mundo muy lindo y cuando empiecen les prometo por lo que quieran que no van a poder parar. Sí, Acuérdense, claro. Igual, no es para todo, pero sí para aquellos que lo piensan y les da miedo dar ese paso. tal Entonces, cual. no tengan miedo, den ese paso. Y porque yo, por ejemplo, digo, en 10 años, tu carrera o pues obviamente tienes tu trabajo, estás enamorado de lo que haces, pero a nivel de tu historia artística, con todas estas historias, en 10 años tendrás una bibliografía muy, muy impresionante. Entonces, eso es bonito. Si uno no se detiene, eso es lo bonito. Sí. Y date cuenta, fíjate que yo trabajo de ciberseguridad, de informática. ¿Qué tiene que ver con escritura? Viste que hay mucha gente que dice, no, pero los escritores capaz estudian letras, estudian periodismo, estudian algo que tenga que ver con todo eso. Y la verdad que no. Y mi amigo Nico es economista y mi otra amiga era diseño gráfico, no tiene nada que ver. Las ganas que le salen del alma a uno son lo más importante y después el resto fluye solo. Exacto. Obviamente, yo no voy a decir a alguien que haya estudiado para escribir, obviamente tiene unas ventajas No, impresionantes. obviamente, sí. Uno no va a decir que no, pero no significa que yo no pueda ser autodidacta, que yo no pueda, sobre todo, aprender del error, ¿sí? Porque ya me voy a equivocar. Hay un montón de cosas que yo no conozco, pero lo divertido es eso, me caigo, cometo el error y me levanto y sigo porque ya corrijo, ya digo, ah, bueno, ya, ya. Por ejemplo, una cosa que es muy difícil de usar y la gente a veces no sabe cómo se usa, el guión largo para los diálogos. Dice, Sigo oh, teniendo no, ese problema, así que tranquilo. exacto, pero hay una guía, tú vas a internet, hay una guía y el Sí, guión largo después de que tú lo haces, inclusive hay un shortcut en el teclado para aplicar el guión largo así, rápido. Ya si lo haces, los que escriben en el computador o los que escribimos en el computador, el guión largo ya, y sale solo, ya sale solo después. Pues es una cosa, por ejemplo. Después, el punto y coma, que es tan difícil a veces, uno, pero ¿por dónde lo voy a poner? ¿Pero por qué? sí. Sí, los párrafos, la gramática, luego vienen las tramas,
Después se complica la cosa con los tropos, las metáforas, pero cada nivel me enriquece. La idea es no te detengas, sigue adelante. Entonces yo te felicito mucho y te agradezco por haber aceptado la invitación de Guiones, Libretos e Historias. Y pues el tiempo se ha agotado, ha pasado muy rápido. Y espero tenerte próximamente, te deseo lo mejor. A ustedes los espero en mis redes sociales y en el siguiente episodio me despido y hasta la próxima. Guiones, libretos e historias con Wilson Sabia.